Por primera vez, y solo durante un periodo limitado, la finca de Prince Rogers abrió sus puertas al público. Los admiradores afortunados tendrían la oportunidad de contemplar en persona Paisley Park, el lugar donde él vivió y creó. Cuando Prince Rogers Nelson fue hallado muerto en el ascensor de la finca de Paisley Park, el 21 de abril de 2016, el mundo entero quedó en silencio por un instante. The Purple One, el genio musical que siempre se ocultaba en las sombras, había abandonado este mundo. Pero lo que ocurrió después fue aún más complejo y desconcertante. La mansión de 65.000 pies cuadrados, unos 6.200 metros cuadrados que él consideraba su hogar, quedó cerrada a cal y canto. Circularon rumores que luego se apagaron hasta que un día una llamada telefónica misteriosa puso en alerta a las autoridades locales. Se decía que alguien vivía dentro de la casa precintada. Esa información desencadenó una cadena de acontecimientos imposibles de prever, órdenes de registro federales mantenidas en secreto durante años, investigaciones veladas y un hallazgo que dejó atónitos incluso a los agentes más experimentados. Uno de ellos murmuró de pie en medio del santuario del príncipe: «Es asombroso y fascinante». Otro solo balbuceó: «Una locura». Lo que encontraron en Paisley Park no se parecía a nada de lo que el FBI hubiera experimentado antes, y estaba a punto de cambiarlo todo con un matiz inquietante: el mundo majestuoso y privado de Paisley Park. Mucho antes de convertirse en epicentro de misterios e investigaciones, Paisley Park había sido una declaración audaz de independencia artística, un monumento al genio, a la ambición y a la rebeldía de Prince contra las estructuras de la industria musical. Construido en 1987 en la tranquila localidad de Chanhassen, Minnesota, el complejo de 65.000 pies cuadrados, unos 20.000 metros cuadrados, no era simplemente una casa. Era el reino de Prince. Diseñado por el arquitecto Brett Thony, la fachada blanca y pulida del edificio apenas revelaba nada al exterior. Pero tras aquella apariencia minimalista, se ocultaba un universo cerrado. Era a la vez estudio de grabación, sala de espectáculos, laboratorio creativo y refugio privado. Prince no separaba con rigidez el trabajo de la vida personal. En Paisley Park, ambas dimensiones se fundían en un todo vibrante y continuo. El corazón de la finca era el estudio A, donde nacieron muchas de sus obras maestras. El sistema de sonido perfecto, el equipamiento de grabación de última generación y los instrumentos personalizados respondían a su visión. Prince trabajaba con obsesión, encerrándose durante días, apareciendo solo cuando una canción o incluso un álbum entero estaba terminado. Desde Sign of the Times hasta Diamonds and Pearls, Paisley Park no era solo un lugar, era un cómplice. Además, el NPG Music Club, su sala privada, acogía jam sessions nocturnas y conciertos inesperados. Los invitados, si superaban el famoso código de vestimenta impuesto por Prince, disfrutaban de actuaciones íntimas y sorprendentes. No era raro que un espectáculo empezara a las 2 de la madrugada y se prolongara hasta el amanecer. En las salas de edición, los proyectos de cine y vídeo seguían tomando forma. Los pasillos estaban impregnados de púrpura, de cuadros abstractos y luces irreales. Él poseía habitaciones temáticas, algunas reflejaban estados de ánimo o creencias astrológicas. El ambiente era deliberadamente enigmático, nada era casual. La planta superior albergaba su dormitorio sencillo pero cálido, un espacio que defendía con celo. Vivía solo y se comunicaba mediante cartas o intermediarios. Prohibía a los empleados entrar en ciertas estancias y ni siquiera sus colaboradores más cercanos habían visto más allá del estudio. El punto más comentado era el legendario archivo, una cámara insonorizada estrictamente vigilada donde Prince guardaba miles de grabaciones, vídeos y obras inéditas. Los entendidos aseguraban que allí podían permanecer materiales inéditos durante décadas. Su propósito respecto a ese tesoro sigue siendo un misterio. Era una fortaleza dentro de otra fortaleza. Para los admiradores, Paisley Park simbolizaba libertad y creatividad. Para quienes conocían a Prince, era también su refugio. Él mismo dijo que lo construyó para crear un entorno de inspiración sin interrupciones ni interferencias. Lo llamaba el lugar donde los sueños se hacían realidad.
Y así era Paisley Park, vibraba de música siempre evolucionando, siempre un paso por delante de su tiempo. Pero cuando Prince murió, aquel pulso se apagó de golpe. La finca quedó sumida en la oscuridad, solo quedaban silencio, misterio y la extraña sensación de que el lugar había cambiado. Los últimos días y la repentina muerte de Prince inquietaron a sus seguidores. En la primavera de 2016 empezaron a hacerse visibles señales de deterioro. Prince, siempre lleno de energía y elegancia, mostraba síntomas de problemas de salud. El 15 de abril, su avión privado aterrizó de emergencia en Moline, Illinois, apenas unas horas después de un concierto en Atlanta. Su representante dijo que tenía gripe, pero los allegados sospechaban algo más grave. Prince, que siempre rechazó las drogas y predicó un estilo de vida limpio, estaba luchando en secreto contra un dolor insoportable. La realidad era que llevaba años sufriendo problemas físicos serios. Décadas de actuaciones intensas con zapatos de tacón habían dañado su cadera y sus articulaciones. Según fuentes, se negó a la cirugía convencional por sus creencias como testigo de Jehová, recurriendo en cambio a los analgésicos. En el fondo, su dependencia aumentaba, aunque ante el público mantenía la compostura. Apenas unos días después de aquel aterrizaje de emergencia, Prince apareció en una tienda de discos y luego organizó una fiesta en Paisley Park para tranquilizar a sus seguidores. «Esperad unos días más antes de gastar vuestras oraciones», bromeó tratando de aliviar la preocupación. Pero tras el escenario estaba cediendo terreno a la dificultad. La mañana del 21 de abril de 2016 la tragedia se consumó. Prince Rogers fue hallado inconsciente por su personal en el ascensor de Paisley Park y recibió atención médica inmediata. A pesar de todos los esfuerzos de reanimación, fue declarado muerto en el mismo lugar. El mundo entero quedó conmocionado. No se trataba simplemente de la muerte de una celebridad. Era la pérdida de una leyenda, de un icono que trascendía cualquier marco musical y que había marcado a generaciones enteras. El resultado oficial de la autopsia reveló lo que muchos temían: una sobredosis de fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína. Las pastillas encontradas en su organismo estaban etiquetadas como hidrocodona, pero en realidad contenían fentanilo, una sustancia letal que probablemente Prince ignoraba estar consumiendo. En cuestión de horas, Paisley Park se transformó en la escena de un crimen. Las fuerzas del orden y los forenses comenzaron a registrar cada rincón de la finca en busca de pistas. La investigación fue dirigida por la oficina del sheriff del condado de Carver, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), de la Agencia contra Estupefacientes y Armas y de la Fiscalía de los Estados Unidos. Se emitieron órdenes de registro para obtener historiales médicos, datos de los teléfonos móviles de Prince e incluso información sobre médicos o proveedores de fármacos potencialmente implicados. El público, aún aturdido por la noticia, exigía respuestas. ¿Cómo pudo una de las figuras más reservadas y controladoras del mundo de la música convertirse en víctima de la epidemia de opioides? Dentro de la mansión, los investigadores hallaron frascos de pastillas escondidos en lugares insólitos, desde botes de aspirinas hasta sobres. Pero no había pruebas de que Prince contara con prescripción legal para aquellos medicamentos. Las preguntas se hicieron más hondas. ¿De dónde procedían las drogas? ¿Quién sabía que él las consumía? Nunca se presentaron cargos criminales. En el año 2018, la investigación concluyó oficialmente con la declaración de los fiscales de que no pudieron determinar el origen de las píldoras falsificadas. Paisley Park quedó precintado en silencio, envuelto en misterio intocable. Prince se fue a su manera en privado, rodeado por los muros que él mismo había levantado. Pero incluso en la muerte la casa conservaba secretos. Lo que se escondía tras aquellas paredes pronto se convirtió en un torbellino de rumores, sospechas y una llamada telefónica que lo cambiaría todo. La mansión entera quedó sumida en la quietud. En las semanas posteriores a la muerte de Prince, Paisley Park pasó de ser un complejo vibrante y lleno de creatividad a un mausoleo inmóvil y hermético. Las puertas permanecían cerradas, los estudios enmudecidos, los pasillos que antaño resonaban con música
y risas eran ahora inquietantemente silenciosos, custodiados y apartados del público. Los admiradores abatidos se alineaban junto a las verjas dejando flores, cartas y globos púrpura. Dentro ni un solo movimiento. Las autoridades habían concluido su investigación. La finca estaba atrapada entre el duelo y la incertidumbre. ¿Quién la heredaría? ¿Qué ocurriría con aquel lugar que había estado tan lleno de vida? Desde el exterior parecía que el tiempo se había detenido. Pero en los meses siguientes, algo comenzó a cambiar discretamente. Camiones de reparto aparecían a horas inusuales. Se avistaron electricistas en el tejado. Obreros entraban y salían de manera furtiva y apresurada. Algunos vecinos creyeron que estaban haciendo reparaciones para preservar el edificio. Otros no estaban tan seguros. Una mujer que vivía a 2 calles juró haber visto luces parpadear en la planta superior a las 2 de la madrugada. Otro afirmó distinguir siluetas moviéndose tras las ventanas en plena noche. La prensa desestimó todo aquello como fruto de la imaginación. Al fin y al cabo, ¿quién podría vivir allí? Sin embargo, los rumores se extendieron. La policía local recibía de vez en cuando denuncias, la mayoría infundadas, sobre actividades extrañas dentro de la finca. Incluso hubo informes sobre una furgoneta blanca estacionada durante horas en la entrada trasera sin matrícula ni logotipo. El cambio más inquietante fue la aparición ocasional de paneles de cristal en ciertos muros interiores. Al principio parecían carecer de sentido, pero quienes observaban con atención detectaban algo extraño. El conjunto de la mansión parecía estar atravesando un proceso de transformación, no una restauración ni una conservación. Se estaba preservando o convirtiéndose en otra cosa muy distinta. Los rumores se propagaron velozmente en Internet. Algunos creían que la familia preparaba Paisley Park para visitas privadas. Otros pensaban en un comprador secreto que lo transformaría en un museo de lujo. Las teorías conspirativas fueron aún más lejos, sugiriendo que Prince había dejado pistas, mensajes codificados en su música e incluso habitaciones secretas por descubrir. Todo alcanzó su punto álgido tras una llamada telefónica. Se sospechaba que algo ilegal, o al menos irregular, estaba ocurriendo dentro de Paisley Park. La noticia atrajo a agentes federales al lugar pocos meses después de la muerte de Prince. Aquella llamada lo cambió todo. Todo empezó con una voz en la línea policial no urgente, serena, clara y extrañamente precisa. El comunicante no dio su nombre, solo dejó una declaración. Alguien está viviendo dentro de Paisley Park y no creo que tenga permiso para hacerlo. Al principio el operador lo descartó. Paisley Park había sido precintado por el equipo legal vigilado las 24 horas, pero la persona insistía, asegurando haber visto a alguien dentro del recinto en varias ocasiones. Luces que se encendían a horas extrañas, ventanas que vibraban levemente, coches desconocidos entrando por la zona de carga trasera a altas horas de la noche. Entre la curiosidad y la inquietud, el informe se remitió a la oficina del sheriff. Una noche un ayudante pasó en coche frente a la finca y no observó nada anómalo. Sin embargo, todas las denuncias fueron registradas. Lo que nadie sabía, ni siquiera el personal de la finca, era que se había emitido en silencio una orden federal de registro inmediatamente después de la muerte de Prince. El tribunal permitió sellar la orden, razón por la cual no se ejecutó de inmediato. No estaba relacionada con intrusiones o usurpaciones de propiedad, sino con la investigación sobre fármacos con receta falsificada. Como parte de una pesquisa más amplia sobre el origen de las píldoras con fentanilo que acabaron con la vida de Prince, las autoridades federales se preparaban para acceder a Paisley Park en busca de pistas, comunicaciones, recetas, envases y la posible red de distribución. Pero debido al secreto judicial, la investigación quedó en suspenso hasta que surgió una nueva fuente de información que devolvió el caso a su cauce. Si realmente había alguien viviendo en la mansión sin permiso, la posibilidad de que hubieran alterado una escena ya precintada era suficiente para justificar una investigación federal más profunda. Y así, la orden de registro de larga duración pospuesta hasta entonces fue reactivada. En pocos días se puso en marcha una operación discreta, pero coordinada,
agentes federales en colaboración con las autoridades locales se acercaron a Paisley Park vestidos de paisano, sin sirenas ni destellos, solo el eco de unos golpes secos en la puerta de un lugar cerrado al exterior desde hacía meses. Se les permitió entrar. El reducido y desconcertado equipo de seguridad no pudo responder a las preguntas esenciales: ¿quién había entrado recientemente? ¿Quién había autorizado las obras de restauración? ¿Dónde estaban los materiales? Al franquear el umbral, lo que vieron los dejó helados. La finca ya no era la casa de Prince. Todo era distinto. Un agente lo resumió. Entramos esperando una mansión precintada y lo que vimos parecía un templo o un museo. Comprendieron que aquello ya no era solo una investigación de narcóticos. Dentro de Paisley Park se levantaba un santuario detenido en el tiempo. Al atravesar el vestíbulo principal, la atmósfera cambió de la pesquisa al recogimiento. Lo que esperaban encontrar era una propiedad cerrada, silenciosa, intocable desde la muerte de Prince. En su lugar apareció un templo conservado con esmero, como si el reloj se hubiera detenido en el instante en que el artista partió. Vitrinas alineadas en los pasillos mostraban reliquias emblemáticas: el traje púrpura de la gira Purple Rain, la guitarra diseñada con el símbolo que solo él comprendía, cuadernos abiertos con letras a medio escribir, bastones, zapatos y gafas de sol sobre terciopelo, rotulados y ordenados al detalle. Más inquietante aún, en la sala central, rodeada de luces violetas y flores frescas, reposaba la urna con las cenizas de Prince colocada dentro de una maqueta en miniatura del propio Paisley Park. Un agente dio un paso atrás y murmuró: «Es asombroso y perturbador. Parece una exposición». Otro, temblando, susurró: «Es una locura». El nivel de detalle los sobrecogió, como si alguien hubiera transformado el universo privado de Prince en un memorial de la noche a la mañana. Los estudios permanecían intactos, las tazas de café seguían en su sitio, las notas clavadas en la pared. Las mesas de mezclas brillaban suavemente bajo la penumbra. Lo que más desconcertaba era la magnitud de la transformación. Alas enteras de la mansión estaban reutilizadas como salas de exposición, recorridos señalizados con sutileza, proyectores preparados para emitir grabaciones inéditas. No era simple mantenimiento, era una preparación. Pero, ¿para quién? No había comunicados oficiales, ni licencias, ni registros de obra pública. La situación legal de la herencia seguía en disputa judicial y aún así, todo estaba casi terminado, como si la muerte de Prince hubiera detonado el relato de su vida. Los federales no habían llegado para investigar un museo. La orden de registro inicial versaba sobre recetas falsificadas, suministros ilícitos y comunicaciones digitales. Sin embargo, lo que encontraron desdibujaba la línea entre la escena de un crimen y un lugar sagrado. Se había abierto la legendaria Cámara del Tesoro. Los agentes entraron y se encontraron con montones de cintas, vídeos y manuscritos inéditos apilados hasta colmar el espacio. Quien alguna vez dudara del genio de Prince quedaba sin argumentos. Aún sobrecogidos por la magnificencia, la pregunta persistía: ¿quién había autorizado todo aquello? La finca estaba bajo supervisión judicial, la familia aún negociaba el control, y sin embargo, alguien había convertido en secreto Paisley Park en un archivo viviente de la vida de Prince sin comunicarlo al mundo. Ese hallazgo lo cambió todo. Semanas después, los documentos judiciales se ajustaron discretamente y en pocos meses Paisley Park abrió oficialmente sus puertas al público. Pero para aquellos agentes federales, la noche dentro de la mansión quedó grabada para siempre. No habían entrado en la casa de una celebridad, sino en el alma de un artista, presenciando el nacimiento de la segunda vida de una leyenda. Algunos susurraban que convertir la finca en museo no solo buscaba preservar el legado de Prince, sino también proteger y controlar materiales demasiado sensibles o controvertidos. Más allá de las vitrinas impecables, circulaban rumores de estancias ocultas tras paneles secretos o puertas disimuladas que podrían albergar diarios personales, grabaciones inéditas o documentos capaces de reescribir el relato de sus últimos años. Aumentando aún más el misterio, existían archivos cifrados en sus dispositivos digitales, auténticas murallas de datos
que ni los sistemas de descifrado más avanzados lograban penetrar. ¿Qué contenían? Canciones adicionales, confesiones íntimas, reflexiones privadas, pruebas que podrían alterar la historia conocida de Prince. Algunos se preguntaban si Paisley Park era menos un santuario que una bóveda sellada, un archivo encriptado destinado a revelar secretos solo en el momento oportuno. ¿Era aquella metamorfosis silenciosa un homenaje, un encubrimiento o algo intermedio? Las preguntas quedaron suspendidas mientras la finca se preparaba para abrir sus puertas, invitando al mundo a explorar no solo el arte de un mito, sino también la narrativa oculta detrás de él. De un refugio privado a un tesoro público apenas 6 meses después de la muerte del príncipe y 2 meses tras la visita silenciosa, aunque decisiva, del gobierno federal, Paisley Park abrió sus puertas a los visitantes. La transformación que los agentes habían presenciado en silencio se convirtió ahora en realidad para todo el mundo. Lo que antes fue una fortaleza solitaria inexpugnable, de pronto se transformó en un lugar de peregrinación abierto a visitas guiadas, reseñado en la prensa y al que los admiradores acudían para rendir homenaje. El 6 de octubre de 2016 centenares de personas se congregaron frente a la finca bajo un cielo gris y lúgubre. Algunos lloraban, otros vestían de púrpura de pies a cabeza portando rosas o pancartas. Cuando la última verja se abrió, los visitantes entraron en el espacio que había sido el más privado de la vida de Prince, aquel que rara vez compartió ni siquiera con sus colaboradores más íntimos. Para muchos admiradores, aquello no era solo un recorrido turístico, era una peregrinación. Llegaban desde todo el país, incluso desde el extranjero, atraídos por el magnetismo de acercarse al lugar donde Prince había vivido, creado y al fin fallecido. La inauguración fue veloz, casi extraña. En apenas unos meses, un equipo liderado por Graceland Holdings, la empresa que gestiona la casa de Elvis Presley, transformó la residencia privada en un espacio que combinaba la reverencia con el espectáculo. Aportaron estructura y experiencia, convirtiendo un proceso caótico en algo factible, al menos de manera provisional. Los recorridos estaban diseñados para honrar el genio artístico de Prince. Los visitantes podían pasear por el estudio A, donde se habían gestado álbumes como Sign of the Times y Musicology, conservado casi intacto. Admiraban el fastuoso guardarropa, chaquetas con lentejuelas, blusas con volantes, botas de tacón alto y accesorios con estampados únicos, desafiando cualquier convención. Cada objeto contaba una historia, desde los primeros días hasta la actuación del descanso de la Super Bowl. Colores, texturas, audacia seguían vibrando en aquellas salas. El club musical NPG se abrió como un espacio para eventos, y la cantina donde Prince reunía a su banda también se preservó. Su amor por el arte y el cine se hacía palpable. Proyecciones mostraban metraje inédito de conciertos, momentos entre bastidores y vídeos nunca vistos. Cada pasillo era una máquina del tiempo. Cada puerta llevaba más hondo a la mente de un hombre que había desafiado géneros sexuales y expectativas a su antojo. En el centro mismo del museo estaba la urna con las cenizas del príncipe, instalada dentro de una réplica en miniatura de Paisley Park, rodeada de luz violeta tenue y flores frescas. Muchos visitantes abrían la boca de asombro o rompían a llorar. No era solo un símbolo de la partida, sino una declaración silenciosa. Él sigue aquí. Las palabras de los agentes federales unos meses antes cobraban vida. Era en efecto un espectáculo, una locura. Entre bastidores, la familia y los representantes legales de Prince seguían atrapados en disputas complejas, gestión, propiedad intelectual y supervisión diaria del recinto. En el centro de todo, una cuestión: ¿hubiera querido Prince esto? Los allegados discrepaban. Prince era reservado, célebre por acumular música inédita y controlar férreamente su imagen. Sin embargo, también había dejado entrever su fe en el poder del legado, en que la música debía trascender al artista. Algunos creían que había concebido un plan para convertir Paisley Park en algo mayor, aunque la muerte le sorprendió antes de completarlo. Más que un museo, Paisley Park se erigía en testimonio vivo de la resistencia de Prince, un renacer bajo la luz púrpura. Pero no era una exhibición de riqueza o de fama, era una ventana al alma de Prince.
letras manuscritas junto a grabaciones terminadas. Notas sobre amor, raza, espiritualidad y rebeldía expuestas discretamente tras vidrio protector, acompañadas por una frase sencilla: la música nunca miente. Para el público, aquel día en Paisley Park no trataba de pleitos ni de herencias, sino de volver a conectar. Al caminar por los espacios donde se había forjado la historia de la música, los admiradores sentían la vibración de su obra, contemplaban los lugares que tocó y tenían la sensación de que Prince había dado su visto bueno, como si hubiera dejado un plano para su propio legado. Lo más sobrecogedor era una extraña sensación de plenitud, como si el propio Prince hubiera planeado el museo antes de marcharse. Si aquello era cierto o no sigue siendo uno de los enigmas que rodean su herencia. Pero algo era indiscutible cuando se abrieron las puertas de Paisley Park. No revelaron solo una colección de objetos. Revelaron una mirada al genio asegurando que la presencia de Prince jamás se desvanecería. Al entrar en el mundo privado del artista, ¿quieres descubrirlo todo o prefieres conservar una parte del misterio? Comparte tus impresiones más abajo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima entrega.